el 3, creo que el 3 quedé en el viernes pasado. Quisiera hoy continuar en este recorrido. Y dice el 17:3 que el Señor está haciendo esta oración. Le comentaba yo el viernes pasado de que en inglés se conoce la oración de Mateo 6, de Lucas 18 como The Lord's Prayer. Quizás si usted tiene una Biblia en inglés, ahí va a ver que dice The Lord's Prayer, en otras palabras, la oración del Señor. Sin embargo, en consideración a muchos estudiosos o teólogos, dicen que ese título está mal aplicado porque esa no es la oración de Jesús o del Señor, porque Él jamás hubiera podido hacer esa oración, ya que no había faltas que Dios le perdonara. Recuerde que ahí dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sin embargo, el Señor le estaba enseñando a sus discípulos. Sin embargo, Juan 17 sí es la oración que Jesús hizo, es la oración que solo Él podía hacer. Y comenzamos a ver algunos detalles de esta oración que nos revelan esos momentos que Jesús pasaba en comunión con el Padre, que eran constantes y eran muchos, pero en este momento queda escrito qué fue lo que el Señor oró. Juan lo pone y vamos a ver acá. Versículo 3, parte de esa oración, donde llegamos el viernes pasado, dice que el Señor estaba orando, diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y le comentaba yo el día viernes que cuando se habla de vida eterna, por ejemplo, el concepto de vida eterna, si yo hoy dijera, hermano, deje que su mente piense o vuele sobre el concepto vida eterna, quizá lo que venga es, bueno, es algo, el concepto de eternidad a veces es difícil comprenderlo y quizá nos ponemos a pensar, bueno, eterna, quiere decir que yo voy a vivir cientos y cientos y miles de años y qué voy a estar haciendo y cómo va a ser todo eso. Quizás es lo que más común pueda venir a nuestra mente. Sin embargo, lo que el Señor habla acá dice que la vida eterna, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, que la vida eterna es en sí, inicia con el conocimiento verdadero de Dios, que es a través de Jesucristo. Si usted ya conoció a Dios a través de Jesucristo, ya comenzó su eternidad. Ya tenemos vida eterna dentro de nosotros. La vida eterna inicia cuando nosotros o los ojos de nuestro corazón se abren y conocemos a Dios a través de Jesucristo. Muy importante, a Dios a través de Jesucristo. Porque en el mundo entero va a ver usted que hay personas que tienen su propio concepto de Dios. Pero el verdadero conocimiento de Dios es a través de Jesucristo. Y es lo que aquí está diciendo el pasaje claramente. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora el versículo 4 habla algo muy importante. Dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y creo que eso, a lo menos, viene a ser parte de mi oración y espero que sea parte de su oración también, que en la experiencia que Dios nos ha permitido vivir en este tiempo, de la experiencia de la humanidad, de ser humanos, de habitar estos cuerpos, podamos nosotros tener como meta principal, como nuestra prioridad, terminar la meta que el Señor nos puso, terminar nuestra carrera. El Señor nos dejó ejemplo, dice aquí el verso 4, que glorificó al Padre habiendo terminado la obra que le fue asignada. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Fíjese que el Señor trabajó, espiritualmente realizó un trabajo. En el capítulo número 4 de Mateo, versículo 23, habla algo muy preciso sobre esto y dice Mateo 4, 23, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Él estaba trabajando, mientras estaba realizando su ministerio, estaba trabajando, era un trabajo espiritual, no estaba trabajando haciendo muebles en el taller de José, sin duda alguna
aprendió el oficio posiblemente porque era lo común en ese momento, pero llegó un momento en que desarrolló su ministerio cuando después de ir al desierto regresa en el poder del Espíritu y es bautizado por Juan el Bautista y comienza a trabajar en el trabajo que le había sido asignado del cielo y comienza a hacer todo este tipo de manifestación, de predicación, de enseñanza, de proclama. En Juan 5:17 dice, pero él le respondió, es decir, el Señor Jesús está respondiendo a los religiosos, fariseos que están preguntándole, dice, pero él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Cuál era el trabajo del Señor? Proclamar, predicar, enseñar, liberar. Es lo que estaba haciendo, estaba realizando un trabajo. Que, muy importante, lo terminó. Eso es muy importante que todos nosotros lo comprendamos. Jesús terminó su trabajo, no lo dejó a medias. No llegó al 95% o al 99%. Llegó al final y en la cruz dijo él, fue su principal testigo, it's finished, ¿verdad? Consumado es, terminado está, terminó su trabajo. 19:30 de Juan dice que Jesús cuando hubo tomado vinagre, está hablando en la cruz, dijo consumado es e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. El apóstol Pablo más adelante nos deja ver de que su deseo era terminar su carrera y su ministerio con gozo. Y más adelante dice Pablo, yo ya terminé mi carrera, para mí ya está reservada la corona de la vida. Qué maravilloso sería que por revelación de Dios nos dijera, siervo, sierva, hijo, hija, terminaste tu carrera. ¿Se imagina qué satisfacción va a ser eso? Ahora, yo no sé por dónde andaremos, si andaremos comenzando a mediado de nuestra carrera o ya terminando, pero el punto es de que el Señor nos dejó ejemplo que lo importante es proyectarnos a terminar nuestra carrera, hermanos. Hay una carrera que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar y es lo que el Señor dijo, que glorificó al Padre terminando el trabajo que le había asignado. Maravilloso saber que Él terminó el trabajo, hermano. Eso es una seguridad para todos y cada uno de nosotros, saber que Jesús terminó su trabajo. No lo dejó, como le digo, ni siquiera al 99%. Ahora, los versículos 4 y 5, el 5 específicamente, en la parte final, dice, voy a leer todo el versículo 5, dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ya ahí el Señor estaba haciendo palabras, si usted me permite, que eran osadas. Ya estaba siendo muy directo, muy osado. Le recuerdo que aquí ya no estaba hablando con los fariseos ni con las multitudes, estaba hablando con los 12, en el caso de los 11, porque Judas ya se había retirado para hacer lo que tenía que hacer. Entonces está siendo él muy claro, muy osado, sin ninguna precaución por usar una palabra, y está diciendo en su oración ante esos 11 que están a la expectativa, está diciendo, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía desde el principio. Él sabía que iba a haber un momento de sufrimiento, pero sabía también, de hecho la carta a los hebreos habla que dice que él menospreció el sufrimiento, el vituperio, por la gloria que le estaba esperando. Él en este caso sabía que iba a recobrar esa gloria que un día tuvo. Habían pasado 33 años y fracción de estar sujeto a una humanidad de sufrimientos y sufrió como nadie más ha sufrido. Sabía que estaba a días, quizás de entrar a la gloria a cuestión de horas, ¿verdad? Después de que murió y que fue elevado, pero luego no ascendió sino hasta después de 40 días, porque todavía pasó 40 días ministrando a sus discípulos, presentándoles que había resucitado para que no tuvieran ninguna duda, pero ya estaba en una dimensión gloriosa. Entonces aquí está Jesús diciendo, glorifícame con la gloria que tenía desde el principio. Y lo que quiero dejarle aquí es de que el Señor Jesús no existió, no vino a existir cuando nació de María. Él ya existía. Es simplemente que vino a ocupar un cuerpo de carne. Por eso cuando vemos en el capítulo 1 de Juan dice, en el principio era el verbo, o existía el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Está hablando de un principio.
En Juan 1, 1 y 2 habla, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y hay un pasaje que se comenta mucho para hablar sobre se le llama la preexistencia del verbo, que es en Miqueas 5:2. Dice este pasaje, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata o Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá o me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Aquí está hablando de Jesús. Dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Recuérdese usted de que yo le he comentado esto, que la Biblia habla claramente que todo el objetivo de la Biblia, desde los profetas, los salmos y por supuesto el Nuevo Testamento, es para dar testimonio de Jesús. El centro de toda la Biblia es la persona de Jesús. Por eso vemos un pasaje como en este caso de Miqueas que habla proféticamente de la persona de Jesús y dice que iba a ser gobernante, iba a nacer en esa región específica, pero específicamente dice, sus orígenes son desde tiempos eternos. Entonces, aquí cuando está hablando en el capítulo 5, dice el Señor en su oración, glorifícame también junto a ti con la gloria que tenía antes que el mundo existiera. Es clarísimo Juan cuando lo pone ahí. Antes que el mundo existiera, ya existía el Señor y existía junto al Padre en una manera gloriosa. Por eso cuando se encarnó, o en este caso hay una palabra que se puede traducir, se tabernaculizó. Es decir, habitó este tabernáculo, esta morada, fue una humillación grande. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Quizás usted ha oído acerca de la restauración del tabernáculo de David y se inclina mucho a la restauración de la alabanza que se hace a Dios con instrumentos, con coros, con danza. Sin embargo, esto está a medias. Lo que el pasaje habla cuando habla en Hechos y dice que en aquellos días restauraré el tabernáculo de David, está hablando igual de la persona de Jesús. En aquellos días restauraré el tabernáculo o la morada de David. Lo que está hablando es que iba a venir, recuérdense que Jesús habló que él era la raíz de David. Iba a venir él a hacerse hombre. Dice, para que el resto de los hombres busque a Dios. La verdadera búsqueda de Dios, oiga esto, no es a través de la restauración de la música cristiana. La verdadera búsqueda a Dios, según lo que dice la Biblia, es conocer a Dios a través de Jesucristo. Por eso le digo que es parte nada más. Cuando hablamos de la restauración del tabernáculo de David y lo ponemos todo en la restauración de música, es parte nada más. Y de hecho, la música cristiana debe tener como centro la persona de Jesús. Le voy a decir algo que es realmente importante. La música cristiana no debe centrarse en uno, sino en Dios. La verdadera restauración de la alabanza debe ser una restauración que vaya hacia Dios. Por supuesto que hay cantos que nosotros como humanos necesitamos que consuelan nuestra vida. Posiblemente está usted en un momento difícil, hermano, pasando un momento difícil donde necesita la restauración de su fe y de repente hay un canto como por ejemplo aquel que dice Dios no rechaza oración y entonces le da fuerza, ¿verdad? La oración es alimento, o aquel famoso levantó mis manos. Mire cómo va el canto, levantó mis manos, aunque no tenga fuerzas. Ahí es una ministración que está ministrando el alma de uno. Pero todo el objetivo principal de la adoración a Dios es que Él sea el centro de nuestra adoración. Y quizá por eso hay cantos tan sencillos y de tanta bendición, como por ejemplo uno que hoy ministraba Yash, tu fidelidad es grande. ¿Qué está hablando ahí de uno? Nada. Absolutamente nada. Simplemente está uno diciendo, tu fidelidad es grande. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. O sea, el centro de la adoración genuina debe ser la persona de Dios o la persona de Jesucristo o la persona del Espíritu, que al final los tres son uno.
Entonces, cuando está hablando aquí, está hablando de que dice, restáurame la gloria que teníamos desde el principio. Jesús existía desde el principio, desde antes que el mundo existiera. Ya existía Jesús. Fundamento bíblico, que usted y yo tenemos que tener bien claro, hermano. Cuando se le presente un testigo de Jehová y le diga, no fue creado, usted dígale, no, Señor. Él existía desde antes de la fundación del mundo y sus salidas eran desde tiempos eternos. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjese, el que es y el que era. El 2:8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Está hablando acerca de que el Señor existía desde antes. Colosenses 1, del 15 al 18, se lo leo. Colosenses 1, del 15 al 18, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjese que no solamente dice por Él, sino en Él. Es decir, que Él ya existía antes que existieran todas las cosas. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, a ver, diga conmigo, y Él es antes, mire, eso hay que repetirlo, y Él es antes de todas las cosas. Recuérdese que el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús en su divinidad. Y dice para que al creer en su nombre tengamos vida en Él. Cuando usted cree en Jesús, no cree en el Jesús que se lo ponía en un crucifijo en el pecho, sino cree en el Jesús que era antes de todas las cosas, que en Él fueron creadas todas las cosas. Y es impresionante cuando dice, sean tronos, potestades, dice, visibles o invisibles. Bueno, maravilloso eso. Y dice, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Eso es un pensamiento tan profundo este Colosenses. Dice que Él creó todo, en Él fue creado todo, y aparte dice, en Él todas las cosas permanecen. Me pregunta usted, pastor, ¿usted entiende eso? No lo entiendo. A totalidad no. ¿Lo cree? 100%. Pero que puede entender que es que en Él se ha creado todo, Él haya creado todo y por Él permanece todo. Mi mente no llega a esa capacidad. Posiblemente su mente sí. Usted dice, eso es fácil, pastor, déjeme, se lo explico. Entonces, al final, por favor, me lo explica. Pero el punto es que lo que yo puedo decir aquí es una palabra que se utiliza mucho en inglés. That's amazing. Eso es sorprendente, es realmente impresionante. Y ese es nuestro Dios. Dice que Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito entre los muertos, a fin de que en todo, dice la frase final de este versículo, a fin de que en todo Él siempre tenga el primer lugar. En todo Él siempre tendrá el primer lugar. Ahora, vaya conmigo al versículo 6 del capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Juan 17, del 6 al 10. Sigue la oración del Señor y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eso es básico, es importantísimo y no nos vamos a cansar de decirlo, de afirmarlo, de recordarlo. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Está hablando Jesús con el Padre, está orando Jesús con el Padre, ¿correcto? Mire esto, eran tuyos y me los diste. Hagamos una pausa aquí. ¿Usted cree en Jesús? Estoy asumiendo que creemos en Jesús. ¿Quién nos dio a Jesús o al cuidado de Jesús? El Padre. Según lo que el verso dice, es que éramos del Padre y nos dio al cuidado de Jesús. Dice, eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Y quizás usted se pregunte, yo del Padre, pastor, usted se está confundiendo. Si usted me hubiera conocido como yo era, ni hubiera querido conocerlo como era. Pero fíjese que el apóstol Pablo dice de que había sido escogido desde que estaba en el vientre de su madre y no fue hasta que ya estaba adulto
que tuvo ese acercamiento con Dios y que amó a Jesús, antes odiaba a los cristianos. Y sin embargo, era del Padre. Entonces, si usted era lo que era, hermano, igual que Pablo, que Dios permitió que viviéramos fuera de Él, Dios sabe por qué. El punto es que hoy Él nos ha traído al conocimiento del Señor. Es importantísimo entender esto, hermano, y saber eso, y que usted y yo tengamos esa confianza de decir, yo no sé qué me vio Dios, pero me amó, Él me ama, Él me cuida, Él me protege, soy de Dios y estoy al cuidado de Cristo. Lo que le comentaba el día domingo, la cruz de Cristo hay que exaltarla, hay que glorificarla en gran manera, hermano, porque es el día, el momento, la hora clave de nuestra salvación. Pero el día de hoy Él está intercediendo por nosotros. No se ha acabado el ministerio del Señor. Y Romanos dice, hablamos sobre eso, mucho más o mucho mejor es el ministerio de su intercesión. Porque el ministerio de su intercesión es el que nos está santificando a nosotros. Porque todavía cometemos errores, todavía nos alcanza el pecado y ninguno podría levantar manos santas delante de Dios si no es porque Jesús está intercediendo a la diestra de Dios. Está como el sacerdote, como el abogado, como el representante ante nosotros. Por eso dice, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia. Yo le quiero ministrar de mi corazón, de lo más profundo de mi corazón esto, hermano. Tenga confianza delante de Dios. Si usted es hijo, si usted cree, hermano, usted no está aquí porque quiso, porque se le ocurrió, porque lo planeó. Sea como sea lo que pueda cruzar en su mente, si usted cree en Jesús es porque el Padre lo guió a Jesús y porque usted y yo éramos del Padre en algún momento. ¿Cómo? No lo sé. Explíquemelo, pastor. No se lo puedo explicar, solo se lo transmito. Que el Espíritu Santo le dé a usted la seguridad. Porque hay cosas que uno no puede decir. ¿Cómo es que yo era del Padre? Entonces yo creí que yo había nacido hace 48 años. Entonces yo existo desde mucho tiempo atrás. Bueno, no sé cómo explicárselo, pero aquí dice la Biblia, tuyos eran y tú me los diste. Y dice aquí la palabra, y han guardado tu palabra. Dice, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado todas las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, y miren esta declaración, es impresionante esto. Dice, yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo. Siéntase privilegiado si usted cree en Jesús. Jesús hoy está intercediendo por usted, no por el mundo. Si yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado por medio de ellos. Aquí déjenme ser bien directo sobre esto. Los que Jesús recibió, hablando de sus discípulos, y nosotros también, porque por el testimonio de la palabra nosotros creemos en Él, los que Jesús ha recibido fueron dados por Dios Padre como una elección divina. Él eligió, y eso está en la palabra claramente especificado. Juan 6:37, lo hemos estudiado anteriormente, lo dice de esta manera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahí hay un trabajo que no depende de nosotros. Por eso, no importa cómo usted haya venido al conocimiento de Dios, eso estaba siendo orquestado por Dios Padre a través del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra, hermano. No fue que usted decidió, no, hermano. Pudo comenzar con un deseo, pudo comenzar con, si usted quiere, una aflicción de que comenzó a sentir el pecado, pero eso lo puso el Padre en usted. Por eso le recalco lo que en algún momento le he dicho. Si alguien es salvo a través del testimonio que usted le da o la predicación que usted le da, no es porque usted lo convenció. Usted y yo somos nada más un instrumento, como el Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad? Cuando llegaron, porque los enfermos se sanaban y los endemoniados se liberaban. Dice, vasos inútiles sois. O sea, cada vez que pasa eso, digan, yo soy un instrumento nada más. Pero el que hace el convencimiento es el Espíritu Santo, en la voluntad del Padre, que lo atrajo a usted y va a seguir atrayendo, y eso es lo importante, va a seguir atrayendo a quienes quizás ni nos imaginamos. Va a seguir
atrayendo a Él. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vea esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿desde cuándo estaba usted ya en la mente de Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Believe it or not, that's true. Desde antes de la fundación del mundo estábamos, dice la Biblia, en la mente de Dios. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y esto me consuela, porque el final de la carrera de aquellos que somos del Señor es que vamos a llegar a ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? No sé. Quizás algunos con un poco más de trabajo, otros un poquito más dóciles. Yo quisiera ser y quiero ser y le pido al Señor, ayúdame, Señor, a ser dócil a tu trato. ¿Pero qué lo va a hacer? Él lo va a hacer. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que viste era y no es, y está por venir del abismo e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Ahora, ve ahí que dice que los nombres en el libro de la vida, dice que han sido escritos desde antes de la fundación del mundo. Entonces es impresionante ver cómo la Biblia habla acerca de que estamos en el plan de Dios desde mucho antes, hermano. Éramos de Dios, Dios nos lleva a Jesucristo y Jesucristo nos protege, nos cuida, hoy intercede por nosotros. El apóstol Pablo está predicando en Corinto, que era una ciudad bastante perdida. Al grado que cuando usted lee la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, no a la región de Corinto, sino que a la iglesia en Corinto, va a ver usted que en la iglesia se movían unas cosas que uno diría, y esto estaba pasando en la iglesia, y es que era una ciudad bastante contaminada, de mucha perdición. Cuando el apóstol Pablo está predicando en Corinto, en Hechos 18, versículos 9 y 10, dice, y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, porque lo querían frenar en su predicación. Sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En medio de esa ciudad, por perdida que estaba, dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir que, y creo que es el día de hoy lo mismo, en grandes ciudades y quizá donde más perdición haya es donde se hace vida el versículo que dice que donde el pecado abunda, sobreabundará la gracia. Dios tiene mucho pueblo en esas ciudades. Dios es el que elige. ¿Se recuerda usted? Quizás le he mencionado yo varias veces que en el cielo vamos a tener 3 sorpresas. La primera es que nos vamos a sorprender que encontramos gente que creímos que nunca iba a estar ahí. Usted aquí, y quizá el otro va a decir, ¿y usted aquí va? La otra va a ser que no encontramos gente que pensamos que iba a estar ahí. ¿Y dónde estará el siervo? ¿Dónde estará la sierva? No, no está. Era pantalla nada más. Y la tercera sorpresa va a ser que usted se va a encontrar que está ahí. Va a ser una buena sorpresa, cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen, yo voy a estar ahí, por fin, yo voy a estar ahí? 17:11, lleguemos al versículo 11, dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Dice, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Ahora, el Señor ya les había advertido a los discípulos que iban a venir tribulaciones. Muchas veces les había dicho. Por ejemplo, el 15:18 les dice, si el mundo os odia, sabéis que me han odiado a mí antes que a vosotros. El 16:4 les dice, pero os
he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Está hablando acerca de tribulaciones, de persecuciones, de cosas difíciles que la iglesia pasó y que la iglesia iba a pasar. Hoy nosotros tenemos la tremenda bendición que no hay persecución al grado como la iglesia primitiva fue perseguida. Quizás habrá crítica, señalamiento, pero persecución así de, a lo menos en Estados Unidos, que usted mire de que están matando por leer la Biblia, tenemos libertad de reunirnos, libertad de predicar, libertad de hablar, pero la iglesia no tuvo eso. La iglesia más adelante, cuando fue pasando el tiempo, tuvieron que refugiarse en cuevas, en lo que se conoce como las catacumbas. Por eso el libro de Hebreos habla acerca de esos hombres que dice que el mundo no era digno de ellos, que habitaron en cuevas, que fueron aserrados, que fueron muertos. Los cristianos, creo que usted ha oído acerca de la historia, que Nerón, que fue el que más abiertamente persiguió a la iglesia, tuvo persecución contra la iglesia, dice que uno de sus pasatiempos era poner asfalto o brea en los cuerpos de los cristianos, encenderlos en la noche para que iluminaran sus jardines. Así sufrieron nuestros antepasados cristianos. Y esa es la gran nube de testigos que está esperando que nosotros hagamos nuestro trabajo, corramos nuestra carrera. Por eso, si viene persecución, si viene aflicción, vaya, no quiero hablarle sobre persecución hoy, ¿verdad? Pero quiero hablarle sobre aflicción. Pregunto, ¿las enfermedades son aflicciones, sí o no? Sí lo son. ¿El trabajo, el cansancio, el desgaste físico es aflicción? Sí lo es. Cuando usted se da cuenta de que quizá ya no tiene las fuerzas que tenía hace 10 años, o le comienzan a surgir dolores y cosas que usted ya comienza a darse cuenta y dice, híjole, voy a tener que cuidarme un poco más acá porque esto no lo tenía antes. Pero en medio de todo eso, hermano, no deje de servir a Dios. Que no lo frene eso. Fíjese que a veces somos tan acomodados nosotros, hermanos. Es tan cómodo, quizás este país nos ha mal acostumbrado en eso. Y ponemos una serie de pretextos para buscar a Dios, hermano. Hermano, no es justo. No es justo para la obra que Jesús hizo. No es justo para aquellos que fueron aserrados y muertos porque nosotros hoy tengamos esa libertad. No es justo, hermanos. Y no nos extrañemos. Yo a veces no sé qué decir cuando a veces cristianos ya de tiempo, cuando están pasando alguna situación difícil, la pregunta dice, ¿pero por qué? Yo entro y digo, y todavía se pregunta. That's gonna happen. El Señor nunca dijo, y nunca te van a venir situaciones difíciles. Nunca lo dijo, jamás lo dijo. Todavía nuestros familiares se mueren. Todavía nuestros hijos se enferman. Nosotros nos enfermamos. Todavía van a haber problemas en el trabajo. Todavía van a haber situaciones, problemas financieros, legales. Todavía van a haber, nunca se van a acabar, hermano. Lo que va a marcar la diferencia es cómo reaccionamos nosotros ante esas situaciones. Por eso es de que cuando veo esto, hermano, y que el Señor le dice a los discípulos, se los dije de antemano, eso va a venir. Eso va a venir. Fíjese que yo le voy a ser muy sincero. No debiera decir esto, pero lo voy a decir solo hoy, primero Dios. Cuando con mi esposa nos ponemos a orar por ustedes, yo no le pido al Señor solamente que los sane o que los bendiga o que los levante, sino que le digo, Señor, en medio cumple el propósito en cada uno de ellos. Si tu voluntad es no sanarlos, Señor, porque hay cosas que nosotros, y ahí me incluyo yo, estás trabajando, Señor, que pueda él, ella salir victorioso de esa situación. Que puedan salir victoriosos de ello. Señor, dales una dosis de fe, danos una dosis de fe por todos. Hay momentos en los que le digo, Señor, hoy te voy a pedir por mí, pero al pedirte por mí, te pido por mis hermanos también. Danos una dosis de fe, Señor, una fe real, una convicción real, Señor, que nada nos baje, que nada nos haga dudar de tu amor, de tu providencia, de lo que tú haces y lo que tú eres. El Señor le dijo a los discípulos,
les digo esto, dice, versículo 11, dice, guárdalos en tu nombre. ¿Por qué guárdalos en tu nombre? ¿Por qué iba a venir persecución? Iba a venir persecución. Ahora, en Romanos, déjenme terminar con esto, se describe más detalladamente el resultado de esta oración que Jesús hizo, donde iba a haber una seguridad, confianza que existe y debe de existir en el verdadero creyente. Quiero que por favor vea conmigo Romanos 8, del versículo 31 al 39. Lo leemos. Sobre esta perspectiva que le he planteado, vea esto, este resultado. ¿Cómo es que se manifestó en la vida de Pablo y de los demás discípulos que fueron capaces de dar su vida por el Evangelio? Al grado que si la historia es verdadera, dice de que la tradición y la historia hablan que el apóstol Pedro, cuando iba a ser crucificado, dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme, pero de cabeza. Hermano, qué decisión, qué valor, qué diferencia a cuando lo negó, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Y eso lo hizo el Espíritu. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en los verdaderos cristianos. Entonces, Romanos 8, del 31 en adelante, marca para mi interpretación el resultado de esa oración. El apóstol Pablo está hablando y dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vea eso y eso márquelo en su corazón. Recuérdese que está clara una palabra que usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Estaba en el corazón de Dios. Entonces, cada vez que el diablo quiera meterlo en problemas, tener problemas con usted, dígale, los problemas que tú tienes conmigo no son míos. ¿Quieres tener problemas? Los vas a tener con Dios, porque mis problemas son los problemas de Dios. Yo soy de Dios. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre. Y aquí Pablo, a mi consideración, no está hablando acerca de que les aconsejo que piensen de esta manera, sino que está hablando de lo que él estaba convencidísimo que así era. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, dice, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Y esto no bajó el nivel de decisión que Pablo tenía. Y lo sabían muy bien, que ellos estaban siendo como ovejas, considerados como ovejas para el matadero. Y concluye diciendo este pensamiento, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. That's a very important fact. No podemos ignorar ese principio. Si algo usted en la predicación de esta noche quisiera con todo mi corazón que llevara en su corazón es, usted estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice la Biblia. Por eso nada va a poder separarlos del amor de Dios. Pastor, pero es que pequé. Abogado tiene delante de Dios. Pastor, es que yo no puedo vencer esta área. Sígala rindiendo delante de Dios. ¿O usted cree que Dios no nos conoce? ¿Usted cree que Dios, hermano, nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos? Y si Él nos escogió, sabía muy bien a qué se estaba metiendo. Sabía muy bien a qué se estaba metiendo.
Obviamente yo sé que en la mente de algunos cuando hablamos de esto está, entonces, ¿qué, pastor? ¿Se puede pecar? No, es lo que él dice, no. ¿Pecaremos entonces para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero lo que tenemos que saber es que tenemos un intercesor. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, nos conoce y lo que tenemos que hacer es constantemente decirle, Señor, aquí estoy. Confío en ti, confío en tu sacrificio, en tu intercesión. Sé que estaba contigo, el Padre me llevó a ti, Señor. Yo soy tu responsabilidad, Señor. I'm your responsibility. Tú sabes lo que estás haciendo. Lo que sí, Señor, es que confío en ti. Tú sabes, Señor, lo que estás haciendo en mi vida. Pero como le digo, si hoy va a salir con algo es que usted ha sido escogido y Dios le ama desde antes de la fundación del mundo. Por eso nadie lo va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu amor, Señor, sin medida. Gracias, Jesús.